Ya regresamos. ¿Regresamos? Estamos regresando. Bien. Déjame avisar ayer también. Bien, estábamos esperando que llegaran las hermanitas para que volviéramos a entrar al aire porque nos salimos del aire. Así es de que ustedes nos trajeron No se puede hablar de lo del sábado. Llegamos a la hora de la hora. al final. Sí, no, pues es que eso ya es muy local y la transmisión en internet, pues sería mucha desviación. Y más porque se queda grabado ya en internet para siempre, no tiene caso. No, ya estamos entrando al aire. Ya estamos, ya. Bien, ya estamos otra vez al aire. Una disculpa para todos los que nos acompañan en la red. Nos salimos del aire por razones ajenas, ahora sí totalmente ajenas a nuestra responsabilidad. Hubo un problema en Ustream, que es uno de los medios por que se transmite este programa, y ya parece que ya quedó resuelto, ya estamos otra vez en el aire. Bien, nos quedamos en la transmisión de la lectura de la primera cita. No sé si pudieras ponerla en la pantalla, Juan Carlos, por favor. Esta primera cita es de Chuang Tzu, es una cita introductoria al tema. Con esta apenas nos introducimos, vamos a revisar, insisto, a lo largo del contenido de ese trabajo los distintos aspectos, las distintas implicaciones que tiene para nosotros esa inestabilidad del mundo. Bien, en esta cita Chuang Tzu nos dice en el libro que él escribió llamado Libro de Chuang Tzu lo siguiente: ¿has tenido la audacia de tomar forma humana? Y estás encantado, pero la forma humana sufre 10,000 cambios que nunca dejan de producirse. Bien, 10,000 cambios que nunca dejan de producirse. Una terminología que utiliza Chuang Tzu para entender tu forma humana en la que adquiriste forma es inestable, está cambiando permanentemente. Pero, ¿cuál es el primer cuestionamiento de esto? La primera implicación: cada uno de nosotros es distinto segundo tras segundo. Si nosotros nos encontramos a alguna persona que tenía 20 años sin vernos, lo primero que nos diría: ¿cómo has cambiado? Mira, ya te salieron canas, mira, ya tienes arrugas, o mira, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué ha sido de tu vida? Y indiscutiblemente esa persona que nos miró 20 años después va a encontrar muchos cambios en nosotros. Algunos hasta podrán decir: oye, qué diferente eres. Antes eras bien baquetón y ahora ya te veo más serio, más formal. O al revés, antes tan seriecito que eras y ahora tan baquetón. Perdón por este modismo regionalista mexicano de baquetón. Y digo perdón por los que nos acompañan en la red. Y esta persona notaría muchísimos cambios en nosotros. Hasta podría decir, insisto, en que hasta pareciera que no somos nosotros. Es más, va a haber personas que 20 años después nos miren y no nos reconozcan. Y que nos vean pasar y no nos reconozcan. Y que nosotros tampoco reconozcamos a esa persona 20 años después. Porque los cambios son demasiados. Si nos mira esa persona misma 10 años después, ya es más probable que sí nos reconozca. De todos modos, alcanzará a advertir muchos cambios. Si nos mirase 5 años después, también vería cambios. Y lo más probable es que sí nos reconozca, porque ya no son tantos años. Si nos mirara 1 año después, claro que nos reconoce, a menos de que cambiáramos demasiado el peinado y la indumentaria o nos hiciéramos una cirugía plástica. Pero 1 año después ya no es mucho, ya es para reconocer a cualquiera. Si nos mira 6 meses después, probablemente no encuentre ya grandes cambios. Es más, por ahí quizás algún cambio ligero,
Si nos mira 3 meses después, pues no, ¿cuáles? Un mes después, ninguno, más que el cambio de ropa, el cambio de vestimenta, o la pintura si es mujer. Bueno, algunos hombres también ya se pintan hoy en día, ya hay de todo. Bueno, si nos mira una semana después, creería que somos el mismo, pero no somos el mismo. El que nos miró 20 años después sabe que no somos el mismo. Le queda claro que no somos el mismo por tanto cambio. Peor si nos miró la última vez siendo niños y ahora siendo adultos maduros de 40, 50 años. Caramba, pues los cambios son totales. Pero el hecho de que alguien nos mire una semana después o un día después, eso no significa que no haya cambios. Hay cambios. Si nos mira una hora después, hay cambios. Si nos mira 30 segundos después, hay cambios. Un segundo después, hay cambios. Ahora, ¿quién de nosotros es el verdadero? ¿El que tenía 7 años? ¿El de 40? ¿El de 50? ¿El de 30? ¿O el de 7 años más un segundo? Ninguno es verdadero. El solo hecho de que segundo tras segundo seamos distintos implica que no somos verdaderos. Nuestra personalidad no es verdadera. Es una forma transitoria que está sucediendo en nosotros. Es una forma transitoria que se está presentando externamente a lo que internamente, real y verdaderamente somos. Nuestro verdadero ser. O sea, nuestro verdadero ser es estable, porque nuestro verdadero ser, según nos lo dicen los libros universales, según lo dicen los grandes maestros, nuestro verdadero ser es y nada más, porque es y no deja de ser, y es el mismo siempre, no hay cambio, ese es permanente, pero no es manifiesto. El verdadero ser no está manifiesto, no es dimensional. La forma material en la que nos introdujimos y en la que se adquirió una forma y este ser se introdujo, es una forma que parece ser pero no es. Y el solo hecho de que esté cambiando segundo tras segundo ya lleva implícito un razonamiento científica y filosóficamente claro. No es la verdad. El solo hecho de que esté cambiando permanentemente lo descalifica como verdadero. Le quita la posibilidad de ser verdadero. Y Chuang Tzu lo plantea de una manera muy simple. Has tenido la audacia de tomar forma humana y estás encantado. Pero la forma humana sufre 10,000 cambios que nunca dejan de producirse. ¿Esto qué es? Es una advertencia. Obsérvenlo, observen cómo lo está, qué manejo lingüístico le está dando Chuang Tzu. Nos está dando una advertencia. Se lo está diciendo, está bien. Te atreviste a adoptar una forma humana o a introducirte en una forma humana. Y estás encantado, mira, uy, qué padre, tengo cuerpo y con este cuerpo puedo hacer esto y aquello y cosas muy ricas. Pero, cuidado, ese cuerpo tiene cambios permanentes y no has logrado comprender lo que implica esa inestabilidad permanente, ese cambio permanente, esa inestabilidad permanente. ¿Qué implica? Entonces, deja de extasiarte en la forma que tomaste. O sea, estoy diciendo algo implícito en lo que dice Chuang Tzu. Deja de extasiarte en la forma que tomaste y mejor comprende el problema de ensoñación en el que te metiste. O sea, porque lo deja muy claro. Si nos lanza la advertencia, significa que nosotros no logramos comprender la implicación que tienen esos 10,000 cambios permanentes. O sea, no logramos comprender todo lo que hay implícito en ese cambio permanente. Y una muestra
de que no lo comprendemos es que nuestro transitar en el mundo cotidiano, nuestros actos en ese tránsito cotidiano, los desarrollamos como si fuéramos permanentes. Observemos cada una de las decisiones que tomamos, observemos cada una de las actitudes que tomamos ante la vida y no nos damos cuenta, pero procedemos como si nuestro cuerpo fuera permanente. Así procedemos, como si fuera permanente. Si nosotros tuviéramos muy clara la impermanencia de nuestro cuerpo, si tuviéramos muy clara esa inestabilidad, lo que hace impermanente nuestro cuerpo, nuestra actitud ante la vida será muy distinta de lo que actualmente tenemos. Hay que revisarlo, cada uno de nosotros tiene que revisarlo en sí mismo. Vamos a la segunda cita, que también es de Chuang Tzu, muy interesante. Ya, esa segunda cita ya nos mete un poquito más en el tema. Sí, seguimos en línea, ¿verdad? Sí. Bueno, ya con eso me ¿Puedo conformo. retomar ahorita porque estoy terminando de hacer unos ajustes? Bueno, antes de leer esa segunda cita, entonces comento lo siguiente. Que no solamente nuestro cuerpo, todo lo que se manifiesta en la forma tiene cualidad imperecedera. Es decir, todo lo que está manifiesto en la forma, no nomás nuestro cuerpo, un lápiz, una pluma, un micrófono, un vaso, el líquido, una hoja, todo lo que nos rodea y tiene forma también es impermanente. Y la impermanencia y la de la cualidad de perecedero, es decir, se va a disolver y se va a esfumar, va a desaparecer, está en proceso de desaparición. Y no solamente desaparece lo más sutil o lo aparente más inestable, como pudiera ser una gota de agua. Una gota de agua cae y en cosa de minutos desaparece porque se evapora. Pero no solamente una gota de agua es impermanente. Hasta el más rígido diamante, que es una de las formas materiales más concentradas, de mayor concentración atómica, de mayor dureza y rigidez, hasta un diamante está en proceso de desaparición, tal como le sucede a una gota de agua. La diferencia es que la gota de agua desaparece en cosa de minutos y un diamante probablemente en miles o millones de años. Pero de que está en proceso de desaparecer, está en proceso. Y que se tarde minutos o millones de años, para la eternidad es lo mismo. Para la eternidad no importa si son minutos o son millones de años. Al final de cuentas, desaparece y está en proceso de desaparición. Y vuelvo a insistir, todo está en constante movimiento y todos esos cambios fluyen en el tiempo y en el espacio. El tiempo es el factor que se encarga de garantizar la disolución de todo, y el espacio es el vehículo donde sucede el aparecer y desaparecer de las cosas. Cito tiempo y espacio porque para la física contemporánea, espacio y tiempo son lo mismo, son una misma naturaleza y son un mismo fenómeno, el fenómeno llamado espacio-tiempo. Y pues, ¿qué podemos decir de las personas? Pues nos pasa lo mismo. Y cuando comprendemos que la gota, el diamante, el acero, la madera, los líquidos, la personalidad y todo está en proceso de desaparición, entonces logramos descubrir que lo importante no son las cosas ni las personas. Al final de cuentas es más importante entender la relación que existe en el movimiento de esos cambios entre las cosas y las personas. Entonces comprendemos que es absurdo darle una cualidad a algo, porque esa cualidad también está cambiando. Decir, esto es así, nos hace torpes. Un sabio
Un sabio jamás emite un calificativo. Un verdadero sabio, un sabio verdaderamente iluminado, no se detiene en la tontería de emitir un calificativo, un adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque si dice esto es grande, después va a ser pequeño. Si dice esto es grueso, después va a ser delgado. Si dice esto es bueno, después va a ser malo. Si dice esto es conveniente, después va a ser inconveniente. Entonces un sabio no se detendría a emitir calificativos. En dado caso, un sabio se limitaría nada más a establecer las relaciones entre las cosas para comprender qué nos está enseñando el movimiento y la relación entre los cambios de todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo todo eso? ¿Por qué? Porque de antemano se sabe que todo, por el solo hecho de estar en proceso de desaparecer, deja de ser real. Cuando nosotros comprendemos que todo carece de realidad por el solo hecho de estar desapareciendo, entonces ya no nos confiamos demasiado en las cosas, y en lugar de confiarnos en las cosas, nos convertimos en observador de los cambios de las cosas. Los sabios son profundos observadores de los cambios de las cosas. Esos son los sabios, los más grandes observadores de los cambios, pero no calificadores de las cosas. Los sabios jamás califican las cosas, simplemente observan los cambios, nada más. Ahora, observar los cambios implica dos cosas: mirarlos como verdaderos o mirarlos como falsos. Y como el sabio comprende todo lo que implica el cambio constante, entonces el sabio no se identifica con las cosas, mucho menos con su personalidad. Y parte de que su personalidad no es su realidad, las cosas tampoco son la realidad, y el sabio logra un estado de paz muy profundo gracias a que no está enganchado con el cambio de las cosas, es decir, gracias a que no está identificado con las formas. Y resalto la identificación porque aquí ya nos lleva implícitas dos cosas. Si nosotros nos identificamos con las cosas, aunque estén cambiando, dicho en otras palabras, si nosotros creemos que las cosas son reales, nos vamos a convertir en víctimas de las cosas. ¿Por qué víctimas? Porque vamos a sufrir todas las pérdidas de todo lo que va desapareciendo. Nos vamos a convertir en unos títeres lloricones, en unos viles títeres lloricones, que permanentemente vamos a estar lamentando todo lo que se está yendo, todo lo que se está desvaneciendo, todo a lo que tenemos que renunciar. Entonces, si nosotros no comprendemos esto y creemos que la vida es real y que la vida natural, que el mundo de las formas es real, vamos a ser llorones de la vida y vamos a estar sufriendo y sufriendo y sufriendo cada una de las cosas que se van desapareciendo, cada una de las cosas que se están yendo de nuestro alcance: familiares, pertenencias, fama, prestigio, todo se va, todo se está yendo, y vamos a estar sufriendo. Bien, ¿qué sucede cuando alguien ya no se identifica con los cambios, ya no se identifica con las formas, y que entiende que por el solo hecho de que todo sea inestable, carece de realidad? Se suma al estado de un sabio y desde la sabiduría mira el mundo y no lo sufre. No lo sufre ni lo goza. Vive en un estado de neutralidad que le permite descubrir la verdadera quietud de la paz. Una paz que un humano común
no conoce, precisamente porque está identificado con las formas. Bien, escuchamos. El micrófono, por favor, si le puede pasar el micrófono para que nos escuchen en la red. Bien, con lo que acaba de mencionar, eso puede ser uno de los objetivos de la tanatología y nos lleva a la resiliscencia. Esta palabra es un término acuñado, un poco en esta actualidad no es tan conocido. Pues el fondo de la tanatología es que la persona que está a punto de entregar su cuerpo, de soltar su cuerpo, comprenda que lo tiene que soltar sin resistencia y que no tiene por qué sufrir ese proceso. Y para que alguien llegue a la vejez, llegue al estado o a las condiciones cercanas a la muerte biológica, y para que pueda no sufrir ese proceso, basta con comprender el tema de hoy. Basta con comprender que todo es inestable y que desde el momento en que llegó a la vida debió haber comprendido que así como llegó se va. Y que llegar no es para disfrutar ni para sufrir. Y que retirarse tampoco es para disfrutar ni para sufrir. ¿Por qué? Porque el mundo al que llegamos no es el verdadero y el mundo que dejamos tampoco es el verdadero. Entonces, cuando comprendemos que el mundo en el que llegamos y el que dejamos no es la realidad, entonces no tenemos por qué sufrirlo. Desafortunadamente, un anciano que jamás se acercó a la sabiduría universal, es muy difícil hablarle de esto, porque ya ese anciano va a decir: oye, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿De quién me estás hablando? Si este mundo por el que pasé, así como lo disfruté, lo sufrí, y claro que es real. Y ese anciano no nos va a comprender lo que le estamos diciendo. Por eso la sabiduría tiene que llegar en condiciones de lucidez. Cuando ya esa lucidez se pierde, ya es muy difícil que se pueda asimilar esto. Es muy, muy difícil. Ahorita en ese momento que todavía tenemos lucidez, que todavía tenemos sanos nuestros 7 cuerpos, es un momento importantísimo para que lo asimilemos. ¿Ya estás en condiciones de leer la segunda cita? Sí. Bien, Sí. escuchamos entonces la segunda cita de Chuanzu. Todavía no estoy muerto, dice. Pero ¿para qué le sirve? Su cuerpo se deteriora, su mente le sigue. ¿Puedes negar que esto sea una gran pena? Chuanzu. Bien, el devenir del ser humano es completo y totalmente inestable. Bien dice un poeta: todos los días estamos muriendo, o todos los días estamos naciendo, según como lo quiera ver un poeta. Pero en realidad el proceso de transformación de esta existencia natural no tiene nada que ver con lo que es la parte que nos hablan de estabilidad o estática del reino divino. Sin embargo, en este proceso de cambio constante, de renovación constante y de transformación constante, vivimos en un cuerpo y en un universo que constantemente está cambiando. Este estado de inestabilidad se convierte en una ley universal, puesto que todo está cambiando y nada en este mundo es permanente. Bien decía también otro poeta, Sócrates: nadie se baña en el mismo río. ¿Por qué? Porque todo está fluyendo. Heráclito. Nadie se baña en el mismo río. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Todo es un devenir constante de nuestra existencia. Y hay que aprender a fluir en la existencia. Muchas veces podemos sentir que estamos atorados en algo, y si dejamos fluir las cosas, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro sentir cambian. Y hay veces que necesitamos ese cambio inclusive para ver un horizonte nuevo. Pues esa cita que nos viene a decir Juan Carlos de Heráclito, de nadie se baña 2 veces en el mismo río, cuando pasamos por el bachillerato la revisamos en la materia de filosofía, pero ¿qué provecho le sacamos? Nada. Probablemente, bueno, recuerdo cuando yo estaba en el bachillerato, que era un adolescente todavía, pues en ese momento que me decía esa cita: ay, pues qué inocente Heráclito, pues eso es obvio para todos, pues claro que nadie se baña en el mismo río, porque fluye el agua y constantemente está cambiando el agua. Entonces yo, ¿qué tiene de sabio? Nada. O sea, yo no le encontraba nada de sabio a esa cita de Heráclito. Desafortunadamente, quienes se dicen ser catedráticos de la filosofía
no entienden la sabiduría, entienden la historia de la filosofía. En las universidades del mundo, en la carrera de filosofía se les enseña realmente la pura historia de la filosofía. ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo mangano? ¿En qué siglo? ¿En qué condiciones? ¿En qué contexto histórico? Etcétera, etcétera. Pero una cosa es conocer lo que nos dijo literalmente un puño de filósofos, y otra cosa es muy distinto, es aprender a filosofar. Y cuando nosotros comprendemos el fondo que hay en esa cita de Heráclito de nadie se baña dos veces en el mismo río, entonces nos olvidamos de Heráclito y nos ponemos a filosofar. Caramba, ¿qué nos dice? Está cambiando todo. Todo está cambiando, por lo tanto, el de ayer y el de hoy no soy el mismo. El que yo era ayer y el que soy ahorita no soy el mismo. Hay cambios. ¿Y qué implica esos cambios? Y bueno, implica todo lo que ya mencionamos en lo que va hasta ahorita del tema y que vamos a seguir mencionando. O sea, el solo hecho de comprender que todo es inestable, que todo está cambiando, trae, es más, la vida la vamos a mirar 180 grados, a 180 grados de diferencia. Porque, vuelvo a repetir lo que había dicho hace unos minutos, nosotros no lo hemos logrado advertir, pero en nuestro comportamiento y en nuestra actitud hacia la vida, procedemos como si fuéramos estables, como si fuéramos siempre los mismos. Así procedemos, como si fuéramos los mismos y como si fuéramos a estar para siempre. Y prueba de ello es la obsesión por acumular, la obsesión por el reconocimiento y la obsesión por tantas cosas. Nos obsesionamos por muchísimas cosas y todas las obsesiones que tenemos son precisamente porque ignoramos que estamos cambiando permanentemente y que día tras día, segundo tras segundo somos distintos. No lo comprendemos. El solo hecho de comprender eso nos cambiará la vida radicalmente. La siguiente cita es del Evangelio de Felipe. Es uno de los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Muy lamentable que no aparezca en la Biblia oficial, porque esta cita trae una sabiduría impresionante de Jesús de Nazaret. Y en esta sabiduría juega con el discernimiento entre lo estable y lo inestable. Incluso antes de leer la cita, hago la aclaración para que podamos sacarle un poquito de más jugo a la cita. Todo el mundo manifiesto de las formas del que Jesús de Nazaret dijo, mi reino no es de este mundo, es inestable. Es decir, está en movimiento. Mientras que lo que Jesús llama el reino de Dios, lo que filosóficamente conocemos como el ser original o el ser universal, es la estabilidad absoluta. Lo único estable es el ser. El ser es lo único, él y solo él. Por eso ahí se entiende el por qué cuando en el pasaje bíblico del Antiguo Testamento se le aparece Dios, creo que a Abraham, no sé si me equivoco, y le pregunta quién eres, y le contesta Dios, yo soy el que soy. Un juego de palabras que no hemos logrado comprender. Pero cuando dice soy el que soy, está dejando implícito el que siempre he sido, el que siempre será y el que nunca va a cambiar. Soy el que no tiene cambio. O sea, observen cómo esa expresión de soy el que soy ya lleva implícito el que no cambia. Esa expresión nos deja la certeza, o por lo menos el legado de sabiduría, en el sentido de que el ser no cambia. Lo único que no cambia es el ser. Todo lo que está manifiesto en las formas cambia. Y
ante esta dualidad o ante esta polaridad, mejor dicho, ante esta polaridad del ser que es absolutamente estable porque no cambia, y la vida natural de este mundo que es absolutamente inestable porque cambia constantemente, ante esa polaridad, Jesús de Nazaret en esta cita nos deja algo impresionante. Dice: los hombres que se otorgan a las cosas del mundo son propensas a provocar un gran engaño, pues desvían la atención de lo estable y la canalizan hacia lo inestable. Es decir, retiran su visión del ser y lo canalizan al no ser, que es la inestabilidad. Lo repito, desvían la atención de lo estable y la canalizan a lo inestable. De esa manera, quien escucha la palabra de Dios no entiende lo estable, sino lo inestable. Lo mismo ocurre con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la vida, la luz, la resurrección, la iglesia y otros tantos. No se entienden los conceptos estables, sino los inestables, a no ser que de antemano se conozcan los primeros. Es decir, a no ser que conociéramos el ser. O sea, en otras palabras, mientras no conozcamos el ser, no vamos a poder tener una referencia entre lo estable y lo inestable. Podemos imaginarlo, es más, podemos imaginarlo, incluso la ciencia alucina tanto en su imaginación, que en el caso de la física, que es la punta de lanza de la ciencia, en el caso de la física, la rama las divide entre estáticas y dinámicas, hidrostática, hidrodinámica, electrostática, electrodinámica, y lo divide y hace estudios de la física entre lo estático y lo dinámico, entre lo estable y lo inestable, como si lo estático existiera, como si existiera lo estático, como si existiera lo estable, pero no, es totalmente hipotético. La ciencia lo desarrolla un estudio en ese sentido, pero de manera totalmente hipotética, porque lo estable no existe. La ciencia lo sabe de sobra que lo estático no existe, pero se reserva el gusto de estudiar ramales de la física en el sentido estable, aunque sea de manera hipotética. Incluso emite formulaciones para poder hacer cálculos y todo, pero se parte de que es hipotético. Lo inestable es lo único que existe en este mundo de las formas, lo estable no. Lo estable solamente está en el ser, y la cita que acabamos de leer es un juego magistral el que hace Jesús de Nazaret, invitándonos a distinguir entre lo estable y lo inestable, y comprender, y sobre todo que comprendamos que todos los conceptos mentales que desarrollamos parten de la inestabilidad, porque no comprendemos la estabilidad, no tenemos la menor idea de lo que es lo estable. Si escuchamos un comentario, pueden pasar el micrófono, por favor. Es que si ve la cita también, cuando habla la resurrección, la iglesia y tantos otros, no se entienden los conceptos. Al ser concepto es una creación mental, y la mente, pues junto con el pensamiento, pues es inestable, y automáticamente ahí pasa, si no, los inestables. Al decir conceptos ya es algo mental, por lo que no puede ser estable. Sí, no, es que todo lo que pasa por la mente es inestable, incluidos los conceptos. El concepto es un Pero estado. por eso lo dice, de que nosotros no lo comprendemos a no ser que conociéramos los primeros, es decir, los estables. O sea, solamente si conociéramos lo estable, entonces ya entenderíamos todo lo demás. Tendríamos un marco de referencia sólido para entender el carácter ilusorio de lo demás. O sea, nosotros
Nos cuesta mucho trabajo entender que este mundo es ilusorio porque no conocemos la verdad. Si nosotros tuviéramos, aunque sea un mínimo vislumbre de lo verdadero, es decir, de lo estable, entonces comprenderíamos el carácter ilusorio de todo lo demás. Pero no lo comprendemos porque no tenemos ese vislumbre de lo verdadero. En este caso habla del vislumbre de lo estable, pero lo estable es lo verdadero. No perdamos de vista que es lo mismo. Lo estable es lo verdadero y lo inestable es lo falso. Eso lo tenemos que vincular de manera directa. Escuchamos otro comentario. Dos cosas. Una, con respecto a lo estable y lo inestable. Hay una frase paradójica que dice que lo único estable es la inestabilidad. Bueno, es paradójico. Sí, sí. Pero sí nos da una idea concreta de que todo obviamente obedece a un cambio, ¿no? Aunque la frase más bien se conoce como lo único seguro es que todo es inseguro. Que para el caso es lo mismo. O sea, vamos, esa misma frase la podemos aplicar en varios contextos y aplican todos ellos. Sí. La segunda es una pregunta con respecto a lo que se menciona aquí, dice lo inestable. Lo mismo ocurre con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la vida, la luz, la resurrección, la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere? Pues habrá que preguntarle a Jesús de Nazaret. No creo que se refiera a la iglesia católica, apostólica y romana, ¿eh? Precisamente porque bueno, generalmente de lo único que sí estoy seguro es que no se refiere a la iglesia católica, apostólica y romana, porque esto se escribió antes de que se fundara. Sí, sí. Estos manuscritos fueron escritos pocos años después de la muerte de Jesucristo, y la iglesia católica, apostólica y romana se fundó 3 siglos y medio después de Jesucristo. Entonces, si de algo podemos tener certeza es de que este documento se escribió antes, entonces no se refiere a esa iglesia. Sí, porque generalmente la iglesia católica precisamente se adjudica esto y hace su referencia a su iglesia. Una cosa es lo que ellos se adjudiquen y otra cosa es lo que es. Pero lo más probable es que esa iglesia que se refiere a Jesús tenga un significado más profundo mucho y obviamente profundo, claro, va a ser otra cosa. Mucho más profundo, porque esto lo escribió antes de que existiera una sola iglesia cristiana. Cuando este documento se escribió, estos documentos, estos evangelios de Nag Hammadi se encontraron en el siglo XX, pero con pruebas del carbono 14 se comprobó que son genuinos de la época de Jesucristo, es decir, que se escribieron pocos años después de Jesucristo. Y la primera iglesia oficialmente constituida cristiana fue la iglesia católica, pero fue 350 años después de Cristo. Entonces, indiscutiblemente, en este cita no se refiere ni a la católica ni a ninguna iglesia, porque ninguna se fundó antes. Entonces, no existían iglesias cristianas. Entonces, aquí la palabra iglesia tiene una connotación muy distinta al concepto mental que nosotros tenemos de que una iglesia es un templo con campanas y que nos llaman a un oficio religioso. O sea, por supuesto que no se refiere a eso. Sí, escuchamos el micrófono, por favor. Gracias, buenas noches. En algunas ocasiones la Iglesia Católica se le atribuye el término iglesia al cuerpo, porque ahí es donde radica el espíritu. Es una connotación muy importante y de hecho es la más profunda. O sea, el propio cristianismo lo dice, nuestro cuerpo es el propio templo, el receptáculo, pero es receptáculo como receptáculo. Y habla de eclesia, y de hecho hay un documento dentro de la Biblia que se llama el Eclesiastés, que es una forma de hacer vida interna. Bien, vamos a la siguiente cita. La siguiente cita es de la epístola de Pedro Apóstol. Bien, en esta epístola nos dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda la parte externa de la personalidad y todo lo que viene siendo el hacer en este mundo por parte de esta personalidad dentro de la sociedad es efímero. La gloria como si fuera una flor que se seca, se marchita y se cae, y la hierba, que al final de cuentas que es la que generó la flor, algún día también se secará. Todo es efímero y nosotros estamos acostumbrados a construir en la parte efímera de lo que es nuestra existencia.
Hay otra frase en la Biblia que dice, construye sobre piedra y no sobre puentes, sobre aguas revueltas, porque se puede derrumbar. Construye sobre una piedra fuerte y tendrás una muy buena construcción. Si construyes sobre tierras arenosas, tu construcción no durará. Y esto es una apología de lo que viene siendo esta cita, de que la parte de lo que es la carne, que es nuestra personalidad, y la gloria que busca nuestra personalidad son completas y totalmente efímeras. La siguiente cita la extrajimos del Evangelio de Marcos. Y en esa cita Jesús de Nazaret pues nos dice que aunque construyamos sobre piedra, nos dice, saliendo Jesús de Nazaret del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Se refería al templo de Salomón. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. A esta cita, que es muy conocida, este fragmento de un evangelio de Jesús, que es muy, muy conocido, se le han adjudicado 1000 connotaciones. Pero hay una esencial, y esa esencial nadie la puede negar. Y esa connotación esencial, que es profundamente científico-filosófica, es la que ya hablamos. Absolutamente nada permanece. En tiempos de Jesús de Nazaret, lo más sólido que se podría mirar eran las construcciones de esos templos majestuosos. Era lo más sólido que podía mirar la gente en aquella época, porque es muy probable que la mayoría vivían en chocitas de palma, construidas con madera, palma, alguna que otra piedra, pero construcciones muy inestables, y que para los pobladores de aquella época mirar un templo hecho de pura piedra y sólida y con esa majestuosidad les produciera la sensación de que ese templo iba a ser permanente y que iba a durar para siempre. Una sensación que hoy por hoy nos siguen provocando muchas cosas en este mundo. Hay muchas cosas que el hombre actualmente ha construido y que nos produce la sensación de que van a durar para siempre. Construcciones impresionantemente majestuosas y que nos da la sensación de que van a durar para siempre. Y lo más lamentable, que vivimos y asumimos la vida como si todo fuera a durar para siempre. Y en esa cita Jesús de Nazaret, la parte más esencial de esa enseñanza es esto: señores, no se encandilen. En este caso, el discípulo que habla con Jesús está encandilado y le dice: Maestro, mira el templo, mira las construcciones, qué grandiosidad. Está encandiladísimo, y Jesucristo le da un bajón, lo baja de la nube. A ver, bájale de tono, no te encandiles, que te quede claro que de todo esto que estás mirando no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente hoy por hoy, de ese templo de Salomón en Jerusalén actual, en esa ciudad amurallada que compone la parte que se supone que es la original Jerusalén de aquella época, lo único que queda de ese templo de Salomón, que todavía hay que ver si es cierto o no es cierto, es muy probable que sí sea cierto, es la cimentación de piedra del templo. Es lo único que queda, un canal de cimentación de piedra. No recuerdo cuánto tendrá de ancho, pero tiene varios metros de ancho. Es impresionante, es una cimentación impresionante. Y es lo único que queda, ese canal de cimentación de piedra. Hasta ahorita es lo único que queda. Bueno, dentro de varios miles de años ni eso va a quedar. O sea, nos tiene que quedar clarísimo que dentro de varios miles de años ni eso siquiera va a quedar. Entonces, la enseñanza de Jesús es esto: entiende, nada permanece. Entiendan, comprendan la impermanencia de este mundo. Si ustedes comprenden la impermanencia de este mundo, entonces van a comprender por qué estoy diciendo: mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Dios o el reino del ser es la permanencia total.
la estabilidad total, mientras que este mundo, por lo contrario, es la inestabilidad total. Escuchamos un comentario, sí. Con lo que respecta al templo de Salomón, aquí mi amigo y compañero, que fue creado por Irán Aviv, y ese tiene el simbolismo como arquitecto. Bueno, el simbolismo del edificio, porque tiene una simetría y la construcción. Lo que queda ahora es lo del Muro de las Lamentaciones, es la cara norte, pero ya había sido derrumbada. Lo volvieron a construir el dichoso templo de Salomón. Es la cara norte lo que queda. Lo que vi construido, porque ni siquiera es el original. Aunque dicen que es el original, pero bueno. Sí, se cuenta que en el año 50 de nuestra era llega el general Tito y destruye todo el templo, que no, efectivamente dicen que no quedó piedra sobre piedra. Así es. Y hace rato mencionaba Juan Carlos que se debe cimentar sobre piedra. Esa frase es como la que dijiste hace rato de nadie se baña en el río en dos veces con sí. Esa tiene un significado, esa frase profundo. Lo que dijo Juan Carlos. Claro. El de cimentar en una piedra. Sí, de hecho dentro del esoterismo se habla de la piedra filosofal, que viene siendo la construcción interior que tiene el ser humano. Pero no es una piedra física. No es física. No es una piedra dimensional, no es una piedra física, por eso hay que distinguir entre las piedras del templo de Salomón de la piedra filosofal, que es el punto, el centro de nuestro verdadero ser, que esa es la verdadera piedra y es la verdadera estabilidad total, a la que los alquimistas le llamaron la piedra filosofal. Bueno, ese término piedra filosofal viene desde mucho antes, que los alquimistas. Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Nezahualcóyotl. Él también en uno de sus poemas nos habla sobre la inestabilidad de este mundo. Y curiosamente también habla sobre un templo. En tal año como este, Acatl, se destruirá este templo que ahora se estrena. ¿Quién se hallará presente? ¿Será mi hijo o mi nieto? Entonces irá a disminución la tierra y se acabarán los señores. Nezahualcóyotl, en tal año como este. Todo es efímero, hasta las construcciones de piedra. Bien vemos las esfinges, las pirámides de Egipto, cómo se están destruyendo a pesar de que se hicieron en piedra, esos grandes monumentos. Por el movimiento no solamente del aire, sino los terremotos han ido destruyendo poco a poco todas estas construcciones que fueron diseñadas para que duraran miles de años. Estamos tan acostumbrados a los cambios y estamos tan adaptados a los cambios que ya nos creímos que aunque las cosas cambien son verdaderas. O sea, ya nos creamos esa ilusión. Y eso es por un costumbrismo mecánico. Nosotros mecánicamente ya nos acostumbramos a los cambios de las cosas. Y aprendimos a adaptarnos a los cambios, pero a un grado adormecedor. Tan adormecedor que hoy por hoy, aunque las cosas cambien, creemos que son verdaderas. Y no importa que cambien. Y nos adaptamos, mira, ahorita tengo esto, ya sé que va a cambiar y lo voy a prever para que después sea esto, aquello, y jugamos con los cambios como si fueran verdaderos, como si todo eso fuera verdadero. O sea, ese es el gran problema de ensoñación por el que estamos pasando. Y a causa, o sea, el hecho de haber perdido la capacidad de asombro que nos permitiría reconocer que todo esto es falso por el solo hecho de estar cambiando, eso ha provocado que las cosas falsas las miremos como si fueran verdaderas, y lo verdadero, que es el ser, lo entendamos como falso. O sea, estamos totalmente al revés. Todo lo falso lo miramos como si fuera verdadero, y lo único verdadero, por el hecho de no mirarlo, lo entendemos como falso. Y ese torcimiento es producto de la del encandilamiento, por el que hemos perdido la capacidad de asombro que nos permita
entender que esto es falso por el solo hecho de estar cambiando permanentemente. Nada más por eso hecho es falso, pero ya perdimos la sensibilidad que nos permite entenderlo así. Si escuchamos el micrófono, por favor. Sí, dijiste algo importante. Fíjate que en esta manifestación, en este mundo físico, el cuerpo es parte de él, o sea, está sumergido aquí, el cuerpo físico. Y precisamente eso es lo que hace que se confundan o que nos confundamos muchos, sin tener que el ser no es parte de esta manifestación. O sea, en este mundo de formas, el cuerpo físico es parte de estas formas. Es perecedero, es cambiante, es todo eso, y precisamente eso es lo que lleva todavía más el adormecimiento o el olvido de la patria verdadera, del ser, porque el ser sí no es parte de esta manifestación, más el cuerpo sí. Y es cuando pasa eso de lo que tú dices, que un viejo va a decir, ¿cómo crees? Si yo lo sufrí así como lo viví esta vida, a mí no me digas que no es ilusión. No, el cuerpo físico sí es parte de esto, está adherido, es más, a este mundo físico, a esta manifestación, a este mundo de formas cambiantes. El cuerpo físico, todo, igual que la mente, está adherido a esto. Lo que no es el ser. Ese sí, hay que tener la observación y la atención de no seguir esas formas, porque el cuerpo físico sí está adherido ahí, a este mundo, a esta manifestación, y es perecedero. Y es cambiante, igual que el pensamiento y la mente. Claro. Bien, leemos entonces la de Nezahualcóyotl. Ya está. ¿Ya se leyó? Ya se leyó. Ya se leyó, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la siguiente, que es de Hermes Trismegisto. En ella Hermes nos dice: Dios no es autor del mal, sino que es la obsesión por la perduración de las cosas hechas la que hace que el mal estalle en ellas. Y esta es la razón por la que Dios ha sometido las cosas al cambio, pues por medio de la transformación las cosas hechas son purgadas del mal. Trae mucha profundidad esta cita, pero uno de los aspectos hay dos aspectos muy destacables de esa cita. Una, lo mencioné al inicio de la transmisión, de que muchas religiones a este mundo le llaman el valle de lágrimas, el mundo del mal, el mundo de los pecados y del deseo y de la perdición. Pero el problema no es el mundo, el problema es que no comprendemos el mundo como es. Si nosotros comprendiéramos el mundo tal cual es y lo respetáramos tal cual es, sobre todo entendiendo que no somos de este mundo, que nosotros transitoriamente estamos aquí, pero no somos de aquí, si comprendiéramos que solamente estamos pasando transitoriamente por un mundo que ni siquiera es real, entonces no nos expondríamos al motivo de que el mal surja. Hermes aquí está diciendo por qué surge el mal. Y observemos, esto que está diciendo aquí Hermes es profundísimo, porque nos está diciendo dónde está el origen del mal sin meterse en connotaciones morales, sin utilizar palabrerías morales ni éticas. Lo está diciendo de la manera más objetiva y desde una conciencia existencial. ¿Por qué surge el mal? Y lo dice: la obsesión por la perduración de las cosas hechas. El mundo por naturaleza, en este mundo por naturaleza, las cosas no permanecen. Pero en el momento en que el hombre se obsesiona por la permanencia de las cosas, surgen todos los problemas, todos. Aquí está la raíz de todos los problemas en que los humanos se introducen individualmente y colectivamente. Todos,
todos los problemas individuales y colectivos, individuales, familiares, regionales, nacionales y mundiales. Todos los problemas del hombre surgen por esto que nos está diciendo aquí Hermes, porque lejos de respetar el aspecto cambiante de la vida, nos obsesionamos por la perduración de las cosas. Y esa obsesión por la perduración de las cosas es ir en contrasentido de la naturaleza. Ojo, ese es el problema ecológico más grande que existe en el mundo y los ecologistas no lo han mirado. Se están deteniendo en las formas. Y el primer problema ecológico del mundo, y digo ecológico porque estamos yendo en contra de la naturaleza. Los problemas ecológicos es cuando el hombre va en contra de la naturaleza. Bien, pues este es el problema esencial en el que el hombre incurrió desde el origen de todos sus problemas. Desde el origen mismo de todos los problemas, este es el motivo original de todos los problemas del hombre. Obsesionarnos por la perduración de las cosas. No perdamos de vista este pequeño gran detalle, ¿eh? Cualquier problema que estemos afrontando en la vida tiene que ver con esto, el que sea, cualquier problema, revísenlo. Y nosotros cada día afrontamos no uno, cada día afrontamos muchos problemas. Y cada uno de esos problemas que afrontamos es porque alguien o muchos están obsesionados en la perduración de algo. O sea, entiendan el fondo de esta cita. Es un fondo impresionante. Es más, si los humanos comprendiéramos la esencia de la sabiduría que nos está transmitiendo Hermes Trismegisto en esto, entenderíamos y nos reiríamos de todos los problemas en los que nos metimos históricamente. Es más, hasta la reencarnación es por culpa de esto, porque nosotros queremos reencarnamos por el deseo de regresar a un mundo donde seguimos obsesionados en dejar cosas que permanezcan o acumular cosas que permanezcan, y no solamente cosas físicas, hasta cosas no tangibles, y queremos que permanezcan. Una de las cosas no tangibles que queremos que permanezcan es nuestra imagen. Nuestra imagen queremos que permanezca intacta, que permanezca respetable, honorable. Y es un bien no tangible que queremos que permanezca. Y nuestra imagen se va a disolver. No importa cómo nos mire la sociedad. No importa si nos miran bonito o nos miran feito, nuestra imagen se va a disolver y va a desaparecer, y no comprendemos eso. Pero estamos de estúpidos todos queriendo que permanezca nuestra imagen, que permanezca nuestro dinero, que permanezca hasta el amor que tenemos por nuestros semejantes. Y eso de color rosita, porque nos falta comprender muchísimas cosas antes de que nos atreviéramos a hablar de amor, porque ni siquiera tenemos la capacidad cognitiva para entender lo que es verdaderamente el amor. Entonces, todos los problemas del hombre, todos, ninguno es excepción, están originados en esta raíz única, en esta raíz fundamental, la obsesión por la permanencia de las cosas, donde todo es impermanente. O sea, observemos la connotación del tema de hoy. El tema de hoy, que es la inestabilidad, nos conduce a entender la raíz de todos nuestros problemas. Y esa raíz está en que vivimos en un mundo inestable, podemos comprender que todo es inestable, pero somos bien necios. Buscamos estabilidad. Buscamos estabilidad y permanencia donde no existe. Y esa es la estupidez permanente del hombre, buscar estabilidad y permanencia donde no existe, donde jamás va a existir la permanencia. Y ahí estamos de obsesivos, de obsesivo-compulsivos,
sufriendo por esa permanencia obsesiva en muchísimos aspectos. Miren, tan aventurado soy que ya me estoy atreviendo a decirles, cualquier problema que se les ocurra tiene su raíz en la obsesión de la permanencia. Cualquiera, todos y cada uno de ellos. Bien, no sé si quieras seguir con la siguiente cita, que es de Confucio, muy importante también la siguiente cita, por cierto. Las acciones virtuosas del sabio se sustraen a las miradas y, sin embargo, se revelan más y más cada día, mientras que las acciones virtuosas del hombre inferior se producen con ostentación y se desvanecen más y más cada día. Confucio. Bien, si comparamos la vida de cualquier político, sociólogo, líder, de cualquier tipo de agrupación, pues es una persona ostentosa, que su existencia y su devenir van desvaneciéndose día a día. Mas, sin embargo, los grandes iluminados que han pisado esta tierra, en su momento fueron muy desacreditados e inclusive hasta no reconocidos. Mas, sin embargo, después comienzan a surgir ese virtuosismo de su existencia, de su sabiduría, y se va revelando cada vez más la verdadera misión que tenían. Y esta frase hace alusión precisamente a eso, de que las personas que tienen un carácter interior y que muestran esa parte, como dice Confucio, virtuosa del sabio, es la que va y se va revelando poco a poco a través del tiempo. Mas, sin embargo, todas las cosas que se hacen a nivel de la personalidad y que producen mucha ostentación, esas no duran, son completamente y totalmente pasajeras. Pues volviendo, retomando lo que planteaba, de que en este mundo, bueno, planteando lo que dice Hermes en la cita que leímos, de que todos los problemas del hombre se originan por esa obsesión de buscar la permanencia, de conquistar la permanencia, nos conduce a revisar algo que también nos planteaba Krishnamurti, importantísimo, que es exactamente lo mismo, pero planteado con otro tipo de palabras. Todo el problema del hombre está en la diferencia que se genera entre lo que sucede y lo que nosotros deseamos que suceda. ¿Qué es lo que sucede? Pura inestabilidad. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que suceda? Estabilidad. Ahí está todo el problema del hombre. Tenemos miles de años existiendo como sociedad, como una supuesta civilización, nos creemos civilizados, y estos miles de años no nos han bastado para comprender que la naturaleza nadie la puede cambiar, y la naturaleza es muy clara: señores, todo cambia, y el que se oponga a ello, lo único que está haciendo es construir su propio sufrimiento. Quien se oponga al curso de la naturaleza, lo único que construye es sufrimiento. Los hombres, cuando buscan estabilidad, a veces consiguen cierta relativa estabilidad, que ya compré mi casita, que ya compré mi carrito y que ya tengo mi familia, ya eso, aquello. Y en el momento en que se empiezan a morir los familiares, y en el momento en que le embargan la casita o que la pierde, o muy simple, que se despide de este mundo y no se lleva nada, vienen todos los sufrimientos. O sea, hay muchas maneras de perder todo. Hay muchísimas maneras, pero al final de cuentas nada nos pertenece. Creemos que nos pertenecen cosas que conquistamos,
pero la naturaleza es muy clara cuando nos dice, todo es inestable, por lo tanto, nada te pertenece, porque lo que ahorita aparentemente te pertenece, después ya no lo vas a tener. Aún lo que tenemos lo tenemos transitoriamente, pero los hombres somos necios, y por eso Krishnamurti decía, todos los problemas están en el diferencial o en la brecha que se abre entre lo que sucede y lo que nosotros queremos que suceda. Y aquí lo podemos ejemplificar con eso. Nosotros queremos estabilidad, pero en la vida no sucede así, jamás va a suceder así. La siguiente cita es de Rudolf Steiner, no amerita muchos comentarios, simplemente viene a ratificar lo que hemos estado diciendo. Nos dice en uno de sus libros de esta corriente llamada antroposofía, lo siguiente: es una verdad que todo lo bueno y justo de los tiempos acabados se convierte en obstáculo para la futura evolución. Es algo que ya habíamos mencionado. Lo que en un momento es bueno, después se convierte en malo. Lo que en un momento es malo, después se convierte en bueno. Lo que en un momento es menospreciado, después se convierte en muy apreciado. Y así todo va cambiando, todo está cambiando constantemente porque todo es inestable. Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Krishnamurti. ¿Hay algo permanente en nosotros? Estamos cambiando. Nuestro cuerpo cambia, a no ser que estemos muertos. Todo se encuentra en movimiento. Bien dice la canción, ¿verdad? Cambia, todo cambia. ¿De quién es? ¿De Chabela Vargas? No, la cantaba aquí en México Guadalupe Pineda, pero antes la Argentina. No. ¿Chabuca Granda? No, es una mujer argentina, murió hace poco. Ahorita voy a recordar el nombre, pero es una canción latinoamericana muy conocida. Mercedes Sosa, ya nos diste el nombre, Mercedes Sosa. Sí, esa canción de Mercedes Sosa donde habla que todo cambia, todo está constantemente cambiando, y como dice Krishnamurti de una manera muy fuerte, estamos cambiando nosotros, nuestro cuerpo cambia, y si no cambia es porque estamos muertos. Así es, sí. Bien, la siguiente cita es de Rumi. Rumi nos dice: poco a poco Dios nos quita la belleza humana. Poco a poco el árbol joven se marchita. Ve y recita: todo cuanto está dotado de vida acabará pereciendo. No te enamores de los huesos, busca el espíritu. Bien. Con toda justa razón, porque los hombres no solamente nos enamoramos de los huesos, nos enamoramos del pellejo y de todo lo que se pueda. Bueno, hay de huesos a huesos también. Y hay de pellejos a pellejos. Y de pellejos a pellejos, ¿no? Esto pues, nos deja la claridad que tanto habíamos mencionado antes. Ni siquiera sabemos lo que es amor. Nosotros nos enamoramos creyendo que ese enamoramiento es amor, pero en realidad no es amor. En realidad son puras reacciones químico-mecánicas que nos inducen, nos incitan a asumir actitudes, porque la naturaleza nos juega una trampita para que nos reproduzcamos, y esa trampita la garantiza a través de las feromonas, a través del líbido sexual, de nuestra química sanguínea que nos exige reproducirnos. Y esa exigencia natural, que es totalmente mecánica, de repente la confundimos con el enamoramiento, y nos enamoramos de los huesos, de los pellejos y de los pelos y las pelucas y de los pies y las chanclas y del culto a la vanidad. Nos enamoramos de formas pasajeras. O sea, en otras palabras, para no meterle demasiado sarcasmo a esto, nos enamoramos de cosas pasajeras. Nos enamoramos de adolescentes por una belleza pasajera. Y una belleza pasajera que no dudo que tenga su belleza,
no nos damos cuenta que esa belleza es pasajera. Y nos enamoramos de la forma, pero ¿quién se enamora del fondo? ¿Quién es capaz de amar de corazón a corazón? Eso es solamente para un hombre libre. Eso es solamente para alguien que ya no está en lo absoluto identificado con este mundo. Solo cuando alguien ya soltó la identificación con las formas transitorias, entonces podría ser capaz de percibir el fondo de las cosas, y entonces sí sería capaz de identificar al ser del ser amado, dentro del ser amado, como parte de su mismo ser. Para que eso suceda se necesitaría, insisto, una total falta de identificación con las formas, un total desarraigo con las formas. Es algo que probablemente lo vemos como muy lejano a nosotros, pero no hay razón para verlo lejano. Es claro que aun cuando entendemos estos temas de sabiduría universal, nuestros impulsos naturales y nuestros condicionamientos impresionantes que venimos arrastrando desde que llegamos a este mundo, pues todos estos condicionamientos nos van a estar moviendo mecánicamente a engancharnos con los fenómenos de las formas. Es inevitable, pero ni siquiera debemos lamentarlo, porque si lo lamentamos, más nos identificamos y más nos enganchamos. Más bien debemos limitarnos a observar el problema, a observar el fenómeno, a observar esos resortes mecánicos que nos están empujando a conducirnos inconscientemente. Porque la mecánica por naturaleza es inconsciente, la mecanicidad es inconsciente. Entonces nosotros mecánicamente procedemos como procedemos, no somos nosotros mismos. Hay algo en esta forma manifiesta que provoca que proceda mecánicamente, y esa mecanicidad es precisamente por identificación con las formas, por encandilamiento con las formas, por enamoramiento con las formas, por el deseo de las formas, y la raíz de todo, por buscar la permanencia en las formas pasajeras. Eso es lo principal, la obsesión por buscar la permanencia en las formas pasajeras. Entonces, si nosotros somos capaces de comprender el fenómeno, vamos a descubrir que no va a resultar tan difícil como aparentemente es. La cuestión es simplemente, ahorita en primera instancia, lo fundamental es comprenderlo. Empecemos por comprenderlo, hay que comprenderlo y observarlo. Y esa comprensión y esa observación tienen que ir de la mano y tienen que ir permanentemente. No hay que obsesionarnos por cambiar nuestra actitud ante la vida, porque entonces lo convertiríamos en un fenómeno moral. Hay que soltar todo tipo de obsesión, ni siquiera hay que desear cambiar o ser sabios o liberarnos o como le quieran llamar. Ni siquiera tenemos que desear eso. Lo más inteligente, lo más sensato es empezar por comprender el fondo del problema. Una vez que comprendemos el fondo del problema y que empezamos a ser congruentes con esa comprensión, las cosas se nos van a dar por añadidura, eso lo podemos dar por un hecho. Entonces no hay que obsesionarnos. No sé si quieren leer la siguiente cita, sí, que es de Jacob Boehme. De Jacob Boehme. Este mundo solo irá a perecer los 4 elementos, juntamente con el cielo estrellado y las criaturas terrenas, o sea, la vida grosera y exterior de todas las cosas. El poder y la virtud interna de toda la sustancia permanecerá eternamente. Bien, aquí Jacob Boehme hace la división de estas dos naturalezas, la que es permanente y la que es impermanente. Los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego,
con lo cual está conformado lo que llamamos materia, todo en conjunto con el cielo estrellado y todas las criaturas vivientes, todo esto perecerá porque es parte de la naturaleza, así como fue emergiendo por parte del universo toda esta manifestación, algún día desaparecerá absolutamente todo. Sin embargo, lo que se conoce también dentro de la filosofía y el esoterismo como la quinta esencia, el quinto elemento, el elemento que está siempre permanente en todas las cosas, ese poder y virtud interna que es una sustancia que no cambia, esa va a ser permanente. Aquí Jacob Böhm diferencia en este libro que se llama La llave estas dos naturalezas, la permanente y la impermanente, que es la inestable. Este mismo encandilamiento, esa incapacidad que tenemos o discapacidad que tenemos para distinguirlas, para reconocer que lo inestable está lejos de ser la realidad, nos ha hecho encandilarnos a tal grado que buscamos la felicidad, lo que es razonable y es legítimo, cualquiera tiene todo el derecho de buscar la felicidad, pero el problema es que la buscamos la felicidad en las formas pasajeras y creemos que la felicidad va a llegar a nosotros cuando suceden las cosas como nosotros quisiéramos que sucedan. Y nosotros condicionamos nuestra propia felicidad, no nos damos cuenta, condicionamos nuestra propia felicidad a que las cosas sucedan como nosotros pretendemos que deben de suceder. Y creemos que la felicidad está en función de lo que acontece. Y no nos damos cuenta que eso no es la verdadera felicidad. La única legítima verdadera felicidad está en la conciencia del ser. Es la única. La otra felicidad que creemos que es, no es más que una simple emulación de felicidad. Es una desviación, una verdadera desviación de lo que verdaderamente significa la felicidad. Y creemos, insisto, que lo que acontece, que lo que sucede nos puede dar felicidad. Si sucede así, soy feliz. Si no sucede así, soy infeliz. Y esto nos convierte en profundamente inmaduros. Ahora, cuando ya comprendemos que la verdadera felicidad no está en la obsesión de la estabilidad, que no está en función de lo que queremos que suceda, entonces vamos por primera vez a empezar a dejar de darle valor a las cosas que no tiene. Encandilados, le hemos dado a las cosas un valor que por ningún motivo tiene. Cuando miremos las cosas tal como son, cuando entendamos, cuando seamos capaces de comprender la verdadera naturaleza inestable de las cosas, y aceptemos la verdadera naturaleza inestable de las cosas, entonces dejaremos de darle el valor que tienen las cosas, y así y solo así podremos descubrir el único propósito legítimo de esta vida. Y ese único propósito legítimo de esta vida es redescubrir nuestro origen. Descubrir nuestro origen, descubrir quiénes somos. Ahí es donde está el único propósito legítimo. Vamos a la penúltima cita, que es de Nezahualcóyotl. Allí nos dice Nezahualcóyotl en uno de sus poemas lo siguiente: en esto vienen a parar los mandos, imperios y señoríos, que duran poco y son inestables. Lo de esta vida es prestado, que en un instante lo hemos de dejar, como otros lo han dejado. Yo creo que la parte más profunda es, en primera instancia nos deja claro que todo se va. Hasta los más grandes señoríos, los más grandes imperios se van. Nezahualcóyotl era el príncipe poeta del imperio azteca y le quedaba claro que ese imperio azteca se iba a disolver.
A lo mejor no imaginaba en ese momento cómo, pero sí sabía que se iba a disolver. Y quedó disuelto. Pero yo creo que siento que lo más profundo de esta cita de Nezahualcóyotl no es necesariamente en comprender que todo se va. Lo más profundo es la invitación que nos hace al final de la cita a que aceptemos que todo se va. La aceptación de que todo se va. Si nosotros oponemos resistencia a que las cosas se vayan, si nosotros, en otras palabras, si nosotros oponemos resistencia a la inestabilidad de las cosas, carecemos de sabiduría y vamos a sufrirlo. Si nosotros aprendemos a aceptar la inestabilidad de las cosas, es decir, si nosotros aprendemos a aceptar que las cosas se van, como lo plantea al final Nezahualcóyotl, en esa aceptación de que todo se va, nos hacemos sabios y dejamos de sufrir. El sufrimiento se desvanece. El sufrimiento pierde sentido. Bien, cerramos con la última cita, que es de Alberto de la Piedra, dicho en su idioma natal, Albert Einstein. Bueno, es la traducción natural, perdón, la traducción literal del nombre de Albert Einstein, Alberto de la Piedra. El destino de la humanidad siempre está pendiente de un hilo, pero ahora es más cierto que en ninguna otra época. Albert Einstein, mis creencias. Bien, en el tiempo de Albert Einstein, el temor a lo que era un cataclismo atómico era permanente día a día. Mas, sin embargo, también tiene que ver con el avance de la ciencia en cuanto a lo que viene siendo la manifestación de la naturaleza. Cada vez vemos que se entiende mejor lo que viene siendo en realidad esta manifestación, que todo lo que aparentemente era estable, que era la materia, como nos marcaba el materialismo dialéctico en la época de Einstein, pues se derrumbó con todo el avance científico, el cual menciona que prácticamente la materia es una ilusión y no existe con la cuántica. Entonces cada vez se nos pone más claro que el destino de la humanidad siempre está pendiente de un hilo, o sea, es inestable. Una observación interesante es que en su contexto histórico a Albert Einstein le toca vivir el momento en que surge la Guerra Fría. La Guerra Fría surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mapa geopolítico del mundo se modifica totalmente. Las potencias europeas se disuelven porque fueron quienes perdieron la guerra, concretamente Alemania y sus aliados, y el poder se lo dividen Estados Unidos y Rusia. El problema es que la filosofía económica, la filosofía socioeconómica de cada una de esas potencias era antagónica, el capitalismo y el socialismo. Y en el momento en que se reparten el pastel la Unión Soviética y Estados Unidos, ya había surgido la bomba atómica, puesto que la bomba atómica que se detona en Hiroshima y Nagasaki fue la que le dio fin a la guerra. Ya existe la tecnología de la bomba atómica y los soviéticos empiezan a desarrollarla a la voz de ya, porque ahora nosotros somos la contraparte de Estados Unidos, y ellos inmediatamente empiezan a desarrollar tecnología, producen bomba atómica y empieza la carrera armamentista para ver cuál de las dos potencias tiene más bombas nucleares. Y en cosa de unos cuantos años empieza la tensión mundial bajo el riesgo de una autodestrucción humana producto de una guerra nuclear. Se dice que esa Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín y que ahora sí ya desaparece la Guerra Fría, ya todos se dieron la mano, todo queda en paz,
Pero la vida es tan rara que bien podría suceder que en los momentos en que más temeroso estaba el mundo de una guerra nuclear, no haya sucedido. Y ahorita que estamos relajaditos, de repente suceda. Es muy rara la vida. Ahorita la humanidad está totalmente relajada. La humanidad ya ni se acuerda de la Guerra Fría. Ya quedó en la historia. La Guerra Fría quedó como si formara parte del pasado de la historia, y no nos damos cuenta que hoy en día ya no solamente Rusia, porque antes era Unión Soviética, ahora es Rusia, se desmembró esa Unión Soviética, pero no nos damos cuenta que ahora estamos peor todavía, porque antes las bombas nucleares estaban solamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora no, ahora ya son muchas las potencias que tienen armamento nuclear. Son muchísimas las potencias que tienen armamento nuclear. Y en combinación con todo ese armamento nuclear que está regado por todo el mundo, están las miles de plantas nucleares generadoras de electricidad, que si se viene una tormenta solar como la que ya sucedió en el siglo XIX, bastaría con que se repitiera una tormenta solar como la que sucedió a mediados del siglo XIX, 1850 y tantos, 1856, bastaría con que se repitiera una tormenta nuclear de esta magnitud, tormenta solar, para que todo el flujo eléctrico se inhiba y por ende los generadores eléctricos dejan de producir electricidad. Y al inhibirse la producción de electricidad, los sistemas de enfriamiento de las plantas nucleares, que no pueden detenerse, que necesitan 8 años para detenerse como mínimo, todos los sistemas de enfriamiento de las plantas nucleares, de las miles de plantas nucleares que están regadas en todo el mundo, dejan de enfriarse porque se inhiben los sistemas de enfriamiento por falta del flujo eléctrico. Se repetiría automáticamente la experiencia de Fukushima en Japón, pero se repetiría multiplicado por miles de puntos en el planeta y potencializado, porque la planta de Fukushima no explotó. Una tormenta solar es suficiente para que todos los enfriadores de las plantas se inhiban, dejen de funcionar y fin inevitable. Todas las plantas nucleares del mundo explotando una tras otra. Y nada más con una travesura que nos haga el sol, una tormenta solar. Entonces, el riesgo de una autodestrucción con un manejo irresponsable de la energía nuclear puede acabar con el planeta, con toda facilidad. Entonces, estamos ahorita en el momento más inestable que nos hubiéramos imaginado. O sea, no necesitamos una guerra, que se reactive la Guerra Fría. No necesitamos que uno de los tantos países que tienen armas nucleares por accidente detone una y se venga una reacción en cadena de otros países detonando otras. Solamente con que el sol nos haga la misma travesura que hizo en 1856. Basta con una tormenta solar de esa misma magnitud para que las líneas de transmisión paren el flujo eléctrico, insisto, se paralicen los sistemas de enfriamiento de las plantas nucleares y ahora sí, bombas fuera de control. Todas las plantas nucleares son bombas atómicas activadas, pero controladas con sistemas de enfriamiento. Basta con que esos sistemas de enfriamiento se apaguen, que fue lo que sucedió en Fukushima, en Japón. Basta con que se les apague un sistema de enfriamiento y las bombas explotan, porque son bombas activadas, entendamos. Cada planta nuclear es una bomba atómica activada, pero controlada con un sistema de enfriamiento. Una tormenta solar es suficiente para que el mundo entre en un proceso de inestabilidad, más bien dicho, hiperinestabilidad, y nos metemos en un problema nuclear que ni nos imaginamos, y sin necesidad de Guerra Fría. Entonces lo comento como algo
Einstein en su momento sentía que estábamos en un momento de crisis y en un momento en que la inestabilidad se veía muy vulnerable, nos hacía sentir muy vulnerables. Bueno, pues ahorita estamos bien tranquilos, como si el mundo estuviera en paz, y no nos imaginamos lo inestable que está el mundo por el manejo irresponsable de la energía nuclear. El hecho de que los humanos hayan decidido poner plantas nucleares por todo el planeta fue el acto más irresponsable en que pudo haber incurrido esta sociedad. Y es muy lamentable. Ya, ahorita en este momento somos víctimas ya de esa irresponsabilidad de esa sociedad mundial. Bien, con esto cerramos el tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenos días Europa, buenas noches América.